Muy buenos días, agradeciendo la invitación que cordialmente me han hecho a un tema de trascendental importancia para la sociedad peruana. Perú, hora cero, entre la democracia y el totalitarismo. Lo primero que se nos va a venir a la cabeza, creo que es la siguiente pregunta. ¿La democracia peruana está en peligro? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí. La democracia peruana está en peligro. Y voy a apelar a Arquímedes, Maquiavelo, Clausewitz y a instrumentos de planeamiento estratégico para demostrar que nuestra democracia está en peligro. Lo primero que quiero hacer, ya que la exposición anterior de Juan Verástegui nos ha puesto la realidad que está viviendo el Perú, lo primero que quiero hacer es tratar de definir claramente el problema. ¿Cuál es el problema de los peruanos o cuáles son los problemas de los peruanos? ¿Qué importancia tiene definir adecuadamente el problema? Vayamos a lo que dice Arquímedes. Dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Entonces, queremos mover la sociedad peruana, queremos mover la población al pueblo peruano para que tome conciencia de su realidad. Y lo primero que tenemos que ver es que existen problemas causa y problemas efecto. Y normalmente, la gran mayoría de peruanos, los politólogos, los que opinan sobre la realidad nacional, se enfocan en lo que es los problemas efecto. ¿Cuál es el problema del Perú? Muchos me dirán que es la corrupción. ¿La corrupción es un problema causa o es un problema efecto? Cuando hablamos en la crisis, cuando hablamos en el caos, no hay una respuesta correcta. Pero para mí, la corrupción actualmente y en estos momentos es una causa-efecto. Entonces, ¿cuál es el problema? Causa. ¿No será la impunidad? Y si hablamos de impunidad, no estamos hablando de justicia. ¿En el Perú existe verdadera justicia? Yo creo que no. Entonces, un problema causa, o un primer problema causa, y que debemos tomar conciencia todos los peruanos, creo que es la falta de justicia. La falta de justicia en el Perú. Tenemos un poder judicial que al final no es poder. Necesitamos que el poder judicial, el Ministerio Público, traigan verdadera justicia al país. ¿Qué más estamos viviendo? Estamos viviendo una serie de reclamos, reclamos económicos, reclamos en seguridad, reclamos sociales, reclamos políticos. Dentro de los reclamos económicos tenemos la pobreza, la falta de equidad, tenemos la no intervención del mercado. Entre los problemas de seguridad tenemos la falta de justicia, el narcotráfico, el terrorismo. Entre los reclamos sociales tenemos la falta de educación, la falta de salud. Y en cuanto a la parte política, ¿qué piden los peruanos? Que se vayan todos, incluido el Jurado Nacional de Elecciones, la RENEC y la OMPE. Así de simple, que se vayan todos, que se vaya el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y que el Poder Judicial nos traiga verdadera justicia. Que el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENEC aseguren elecciones claras, limpias, transparentes y justas. Sin embargo, la realidad nos demuestra otra cosa. Parecería que el peruano
no sabe lo que quiere y que ignora que, aparte de la falta de justicia, otro de sus problemas es la política. La política en el Perú, la política en Latinoamérica, porque creo que vivimos casi la misma realidad o realidades parecidas. La política se ha convertido en una amenaza para la estabilidad y la viabilidad, en este caso, de la nación peruana. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Los políticos ya me estarán viendo con mala cara. Dirán, claro, como no es político, está que nos insultan. No, señores, tenemos que hablar claramente, hacer el análisis correcto y ver. Y ahora sí apelo a Nicolás Maquiavelo, que dice, o define claramente la política. La política es la lucha del poder. No es la lucha por el poder, es la lucha del poder. ¿Qué quiere decir? Que entramos en la teoría del conflicto. Y al entrar en la teoría del conflicto, vamos a ver que existe el nivel intermedio, que es la lucha del poder. Tenemos en el lado derecho el nivel más débil, que es el enfrentamiento del poder, y en el lado más fuerte, el nivel extremo, que es la guerra del poder o la guerra política. Actualmente en el Perú estamos viviendo una guerra política en la cual se está enfrentando el totalitarismo, el sistema autoritario, el sistema dictatorial contra nuestra débil e imperfecta democracia. Estamos en una guerra política. Muy bien. Y Clausewitz, ¿qué dijo? Que la guerra es la continuación de la política. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una guerra política. Entonces, si estamos en una guerra política, la guerra necesita ética y moral, o sea, principios y valores. ¿Tenemos partidos políticos con ética y con moral, con principios y con valores? Yo creo que no. Tenemos vientres de alquiler, tenemos dueños de partidos políticos, tenemos políticos que han vendido o venden o están vendiendo su voto. Tenemos un poder judicial que muchas veces no hace justicia. Todos los peruanos se preguntan dónde están los que han robado al Perú. Tenemos expresidentes, tenemos exministros que han robado al Perú y están libres. ¿Qué quiere decir? Que la impunidad, pues, la impunidad impera en nuestra sociedad y en nuestras sociedades latinoamericanas. Entonces, otro de los problemas es que tenemos los peruanos que enfrentar la política sin ética y sin moral con una política con ética y con moral, con principios y con valores, que entiendan que los intereses de la población tienen que ser atendidos adecuadamente. Si no, esta población pierde la fe, pierde la confianza en el sistema democrático. Tenemos ya dos problemas: la falta de justicia y una política que se ha convertido en una amenaza porque no tiene ni ética ni moral. Y por último, creo que el otro problema que tenemos es que solamente tenemos población y no tenemos pueblo. ¿Y por qué digo esto? La población peruana existe porque tenemos gente que tiene derechos y deberes políticos y jurídicos, ¿no? Pero no cumple con sus derechos ni deberes políticos. Solamente los cumple cuando son las elecciones. Por lo tanto, el otro problema que nosotros como peruanos estamos enfrentando es que existe legalidad. Sí, pues, el sistema democrático débil e imperfecto que tenemos en el Perú, que nos está llevando al totalitarismo, tiene legalidad, pero no tiene legitimidad. Entonces, el otro problema que debemos enfrentar los peruanos es
la legitimidad de nuestras autoridades. La presidenta no tiene legitimidad y personalmente yo la considero como parte del problema, no de la solución. El poder legislativo no tiene legitimidad, el poder judicial tampoco tiene legitimidad. Entonces, ¿con cuántas patas se puede parar una mesa? Mínimo con 3. Tenemos la falta de justicia, tenemos una política sin ética y sin moral, y tenemos la falta de legitimidad de nuestras autoridades. 3 variables en las cuales los peruanos debemos recapacitar, debemos de exigir y debemos de actuar inmediatamente, si no, la democracia peruana está en peligro. Hay que salvar a la nación. Muchas gracias. Bien, seguimos aquí en el webinar Perú Hora Cero, entre la democracia y el totalitarismo, un evento organizado por ARD Media Comunicaciones y el Centro Internacional de Estudios sobre Desarrollo, Defensa, Derechos Humanos y Seguridad Hemisférica, transmitido por las ondas de AR Media, Arena TV y Arena Radio Digital. Bueno, nos están llegando, general, una serie de preguntas que se las vamos a formular. Y la primera pregunta básicamente es referida a, nos indican que ¿es realmente una salida a la crisis la renuncia de Dina Boluarte y convocar a nuevas elecciones? Una pregunta que nos hacemos todos los peruanos. Ya adelanté cierta respuesta. Yo considero a Dina Boluarte como parte del problema, no de la solución. Y no es una percepción, creo que si hacemos el análisis, es parte del problema. ¿Las elecciones inmediatas van a solucionar el problema? Yo creo que no. Que renuncie es parte de la solución. Pero también se tiene que exigir que se cumpla la Constitución. Y la Constitución dice claramente, es el presidente del Congreso quien asume la presidencia de la República y llama inmediatamente a elecciones. No dicen el tiempo, ¿no? Pero llama inmediatamente a elecciones. Entonces, es el general William Zapata, general en retiro William Zapata, el que debería asumir la presidencia en el hipotético caso que renuncie la señora Dina Boluarte. Y probablemente recién ahí podríamos decir que estamos camino a una solución lógica y coherente que va a salvar a la nación peruana y nos va a tratar de dar estabilidad y viabilidad. Básicamente, a raíz de este tema, nos llega otra pregunta, y a propósito del general William Zapata, presidente del Congreso, ¿cómo ve usted un posible escenario, ¿no?, de asumir la presidencia del general William Zapata? Los peruanos, la sociedad peruana, la sociedad latinoamericana ve caudillos, busca caudillos, ¿no? Una persona no soluciona el problema. Necesitamos un equipo de peruanos que quieran salvar la nación y dar estabilidad y viabilidad. Depende de la sagacidad, de la experiencia de los peruanos con los cuales se rodee el general William Zapata. Porque si no puede ser tan igual o peor que la situación o que la enfermedad que estamos enfrentando actualmente. Creo que necesitamos un equipo de peruanos que la primera condición es que tengan ética y moral a toda prueba. Tenemos otra pregunta, general. En su condición de ex miembro de las Fuerzas Armadas, ¿cómo usted evalúa el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional frente a la crisis que está viviendo el país?
Yo no evalúo la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas porque los considero un instrumento político. Es como decir el cuchillo es bueno o malo. Todo cuchillo corta, hasta puede matar, ¿no? Para mí, la evaluación iría hacia las decisiones políticas que se han tomado. Y no concuerdo ni con las decisiones que se han tomado para emplear las Fuerzas Armadas, ni para emplear la Policía Nacional. Y les voy a poner un claro ejemplo. Existe el incendio de un edificio. Ese edificio se está incendiando en llamas. Vienen los pobladores con sus baldes y quieren apagar ese incendio. ¿Lo lograrán? Yo creo que no. ¿Qué tienen que hacer los pobladores? ¿O qué es lo que se hace en forma lógica? Se llama los bomberos. Muy bien, yo llamo a los bomberos. Vienen los bomberos y viene la presidenta, viene el ministro de Defensa y viene el ministro del Interior y le dicen a los bomberos, ¿saben qué? Me apagan el incendio solamente con baldes y agua. Me dejan la motobomba, las electrobombas y no las emplean. ¿Qué me van a decir los bomberos? ¿Saben qué? Discúlpeme, entonces, ¿para qué me llamaron? Yo no voy a ingresar a apagar ese incendio con baldes y agua. Y eso es lo que hemos hecho para tratar de hacer una comparación, ¿no?, con el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No han sabido emplear la fuerza. La fuerza se emplea enfrentando a la violencia. Y la fuerza tiene sus protocolos, tiene la parte legal con la cual puede ser empleada. Con eso no digo de que salgan a matar o que no. La vida no tiene precio, coincido, no tiene precio. Y se ha podido evitar la muerte de muchos peruanos empleando adecuadamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional con una capacidad de disuasión.